La Universidad Autónoma de Campeche, a través de su Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y de su Laboratorio de Microbiología Experimental, pone a su disposición el siguiente material de aprendizaje titulado Métodos de siembra. En la naturaleza, la mayoría de los organismos no se encuentran aislados, sino integrados en poblaciones mixtas. Para llevar a cabo el estudio de estos microorganismos y de sus propiedades es necesario separar unos de otros y trabajar con especies aisladas. Sembrar o inocular es el proceso de introducir una porción de muestra en estudio en un medio de cultivo, con el fin de poder identificar la presencia de microorganismos bacterianos. La siembra puede realizarse en medios líquidos, sólidos o semisólidos, utilizando un asa de platino calibrada, hisopo o pipeta estéril. Para poder realizar la siembra, el asa debe estar estéril, fría y mantenida dentro de la zona séptica, esto con el fin de no contaminar y mantener el campo lo más estéril posible. Siembra en picadura o punción. Este tipo de siembra consiste en introducir el asa en punta con el inóculo en un tubo que contenga agar en columna. Sin tocar las paredes del tubo y de forma recta, nos aseguraremos de que el inóculo quede distribuido a lo largo de toda la punción. Se retira el asa y se quema. Esta técnica nos permite diferenciar el comportamiento entre los microorganismos móviles y los inmóviles. Siembra en estrías. Para realizar esta técnica, tomaremos la muestra con el asa de platino y sembraremos en estrías en un tubo que contenga agar pico de flauta o también conocido como agar inclinado. Esta técnica nos proporciona un medio adecuado para el cultivo de microorganismos aerobios y aerobios facultativos. Siembra por agotamiento en estrías. En este tipo de siembra con el asa de platino cargada de muestra, se realiza una serie de estrías paralelas no superpuestas sobre una tercera parte de la superficie de la placa de Petri conteniendo el medio de cultivo. Se esteriliza el asa y se efectúan una serie de estrías en dirección perpendicular a la anterior, comenzando en la zona donde termina la última estría. Este procedimiento se repite varias veces. Una vez inoculadas las placas, se incuban en la estufa y gracias a esta metodología de siembra obtenemos colonias aisladas en las últimas estrías, separadas unas de las otras, permitiendo a partir de las mismas la obtención de los cultivos puros mediante resiembra en otro medio de cultivo. Siembra en placa vertida. El procedimiento de esta siembra consiste en llevar un volumen de inóculo, generalmente 1 mililitro, a un tubo que contiene agar fundido y se vierte el contenido en una placa de Petri vacía y estéril. Se homogeniza el contenido de la placa efectuando movimientos rotatorios en ambas direcciones para distribuir su contenido y se deja solidificar. Cultivos en medios líquidos. Por último, para poder emplear este método, procederemos a llevar la muestra con el asa o pipeta a un recipiente que contenga el medio de cultivo líquido. Este tipo de siembra se utiliza preferentemente para favorecer el desarrollo bacteriano. Para cualquier tipo de siembra que se desee emplear, luego de sembrado, el medio de cultivo se incuba a una temperatura de 37 grados centígrados, lo cual favorece el desarrollo adecuado de los microorganismos.